Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta ocasión estudiando la Parashat Kitizá, ¿cierto? La porción de la Torá, ya, ¿cierto? Em, una porción trágica, una porción que tiene de todo un poco, condimentos, ¿cierto? Cosas dulces y agraces, y una porción de la cual hay muchas consecuencias, ¿cierto? En adelante. Estamos hablando de la porción donde se habla del becerro de oro, o lo que se le conoce como el Het Aegel, el pecado del becerro. Así que, bueno, y aquí se tocan varios temas en esta porción. Em, Vamos a hablar nosotros sobre el tema del juicio y la bondad. Vamos a referirnos en particular a este caso del becerro en sí, pero también cómo Moshe intercede por el pueblo de Israel y cómo logra dar vuelta a las situaciones. Y también hablar sobre la manera en que nosotros también podemos traer bondad, gracia, y al contrario, no traer juicio a nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia, etcétera. Que es lo que vemos aquí en la Torá, ¿cierto? Al respecto de esto. Entonces, en resumen, ¿ya? En resumen, la Parashá toca estos temas que vemos acá, ¿cierto? Voy a ver si los puedo colocar un poquito más grande. Para que se vea mientras tanto. Ahí mejor. La primera parte habla sobre el medio ciclo para el santuario. ¿Ya? Entonces, primeramente se habla, ¿cierto?, sobre la recaudación del Mahatzit HaShekel, que es la recaudación de un medio ciclo para el santuario, una, una parte, ¿cierto?, que se debía dar para la mantención del santuario como tal. O sea, no solamente era responsabilidad del pueblo levantar, ¿cierto?, una ofrenda para levantar el tabernáculo. No solo tenían que ministrarlo, ¿cierto?, sino que también obviamente tenían que hacer que esto se mantuviera en el tiempo. Hay que hacer el trabajo completo, ¿cierto? En la Torá esto lo vemos muchas veces. Y es por eso también que podemos aprender mucho de ella, ¿cierto? Como los ciclos que nos trae la Torá son ciclos completos. Son ciclos que no es solamente que uno hace una parte y la otra hizo su otra parte y listo. Cada cual hace lo suyo después. Sino que como bien sabemos, esto es un cuerpo y el cuerpo, cada parte tiene su función. Uno le habla a grandes rasgos, ¿cierto? Una mano cumple una función diferente a un pie, a un oído, una oreja, ¿cierto? O a los ojos. Entonces, no significa de que el ojo, ¿cierto?, ve algo y lo vio y listo. No, a veces el ojo vio algo porque hay que esquivar algo, quizá, o hay que acercarse a algo. O sea, en el fondo cada cual cumple su función, pero también tiene que mantener la unidad, la cohesión. Tiene que mantenerse por lo que se está trabajando y haciendo. No tiene sentido, ¿cierto?, levantar un tabernáculo si lo iban a abandonar o a dejar ahí em, a la buena de Dios, como se le dice. Porque realmente es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad hacer, ¿cierto?, que nuestro servicio a Dios sea completo. Y no sea solo una porción, una parte y ya. Uno no debe pensar sencillamente que, yo ya cumplí con mi parte, yo ya hice lo mío, ya coloqué lo mío y se acabó. Esperando que el otro haga lo suyo y todo se cumple, sino que realmente tenemos que tomar responsabilidad sobre el conjunto, el todo, ¿cierto? Y siempre velar también por el cumplimiento de las cosas. Esto es similar, ¿cierto?, a cuando uno trabaja o en la familia incluso. Uno no puede solo pensar en lo suyo propio. A veces pasa este tipo de cosas que realmente una persona dice, no, yo voy a comprar solo lo que yo como. Bueno, y el resto, que no coma. No se trata de eso, ¿cierto? Se trata de que todos tengan. Cuando nosotros podemos hacer algo más, ¿cierto? Es cuando nos damos cuenta de que, algo falla aquí, este no tiene comida, por ejemplo. Bueno, yo también le puedo aportar, yo puedo colocar también.
puedo dar. Pero uno tiene que estar preocupado en sí de todo, de que toda la casa, ¿cierto?, del Señor esté bien administrada. Debemos llegar también a ese nivel. Por eso también se le pidió a los hijos de Israel no solo que dieran una vez, sino que también contribuyeran año a año, ¿cierto?, con una porción para esto. O sea, el pueblo realmente no se desentendiera de las cosas. Las cosas que no están haciéndose, las cosas que están en deuda, por ejemplo, hágase caso de las cosas, por ejemplo, hoy día las reclamaciones que hay en cuanto a algunos derechos que debiesen existir, por ejemplo. Bueno, no es solo responsabilidad de los demás que no se ha hecho, sino que todos tenemos que tomar parte también de los asuntos para resolverlo. Si no, solo hay culpables, sino que el otro haga las cosas y no hay una responsabilidad conjunta, no se avanza. Entonces, el templo, el santuario del Señor no podía ser un lugar que dividiera o que hiciera que cada cual se fuera por su camino, sino al contrario, todo fuera coherente, cohesionado y que todos tuvieran una responsabilidad en ello. Por lo tanto, no podían desentenderse, sino que debían ayudar al santuario de la forma en que pudieran. Mi mitad con la mitad de él hacen un entero. Mi parte con la parte de él hacen el todo. Y así. Eso representa el Mahatzita Shekel. Bueno, después se nos describe en esta parashá también la hechura de la fuente de bronce, el aceite de la unción, el incienso, cómo se realizó, cómo debía hacerse, eh, qué clase de precepto era, ¿cierto? Ese estatuto perpetuo. El caso de Betzalel y Joliab, cómo se les llama también al trabajo, por qué se les llama así, qué es lo que ellos tenían diferente. Se habla también del Shabbat en esta porción. Se habla de las dos tablas de la alianza, las Lojot Abanim, las tablas de piedra. Se habla también del becerro de oro, también el orden, la ordenanza, ¿cierto? Para irse del monte Sinaí o Joreb, que se le llama también. Lugar, ¿cierto? Una partida triste para el pueblo de Israel, que no se pudo conducir de la manera en que debía haber salido. O sea, todo bien, pero llegó un momento al final, casi al final, que erraron, ¿cierto? Erraron al blanco, como se le dice al pecado. Errar al blanco, ¿cierto? Eso es het en hebreo. Erraron en el blanco, todo bien. A lo mejor iba perfecto, todo funcionando bien, pero erraron al final. Esto es como una persona que va en una carrera que a lo mejor ha hecho todo el trabajo, se ha esforzado, ha mantenido sus piernas firmes, su respiración adecuada, la temperatura de su cuerpo, ha podido permanecer bien y antes de llegar a la meta, ¡pum!, se cae al suelo, se tropieza. Y ese tropezón hizo que Israel, por así decirlo, llegara a la meta cojeando, maltrecho, y realmente después de la meta no llegar al fin que deseaba, o con el fin, o en el lugar que deseaba. Es triste esto, a veces pasa en la vida y tenemos que aprender de los errores. No nos queda de otro. Y ser como dice la escritura, que el sabio aprende de los errores de otros, para no cometer nosotros los mismos errores. Luego se nos habla de la tienda, bueno, que debía lo que se debía hacer dentro de la tienda, lo que estaba fuera del campamento, ¿cierto? Etcétera. Y también cómo el pueblo, o cómo Moshe, cómo la presencia de Dios residía en ese lugar. Cómo estaba ahí, ¿cierto? Cómo se admiraba. La intercesión de Moshe también de respecto a que el Eterno, después de estas cosas que pasan, ¿cierto? El becerro de oro, etcétera, le plantea a Moshe, y si hago de ti una nación grande, si destruyo a este pueblo que está acá y de ti hago una nación grande, promesa como la que le hizo a Abraham, te escojo a ti de la descendencia de Abraham, y de a ti levanto una nación. Pero Moshe intercede por el pueblo. Luego, ¿cierto? Moshe después de eso hace unas nuevas tablas, se renueva la alianza o el pacto, y desciende con su rostro resplandeciente ante el pueblo. Una muestra, ¿cierto? O también, algunos lo interpretan porque la palabra que utiliza ahí, que su rostro resplandecía,
Algunos lo traducen esta palabra bíblica como cuernos. Como que, de hecho, hay por ahí alguna estatua, ¿cierto? De que muestran a Moshe como con cuernos. Bueno, es por la palabra que se utiliza ahí. En varias oportunidades la Biblia aparece, se traduce como cuernos o como poderío. De hecho, lo vamos a mencionar al final. em, pero también puede representar eso como resplandecer, algo que brilla. Es como lo visible, es como que se ve, como el cuerno, ¿cierto? Que está arriba del animal generalmente. Que la parte visible, la parte principal es como eso. Que muestra también, por ejemplo, no sé, en un toro su poder, su fuerza. Con los que arrastra, bueno, también Moshe de alguna forma desciende con una marca de haber estado cara a cara con Dios, ¿cierto? De que su rostro, por así decirlo, resplandecía, pero también con autoridad, porque en el mundo antiguo los cuernos en general eran las coronas, ¿cierto? Las coronas que se hacían antes o incluso el día de hoy tienen estas puntas, estos cuernos, que en la antigüedad eran eso, que demuestra también el poderío, la autoridad con la que desciende Moshe. Bueno, eso es en cuanto al resumen de la parashá. En cuanto al tema, como les decía, vamos a hablar el tema del juicio y algunas cosas sobre el juicio y la bondad del Eterno para con el pueblo y con nosotros. Bien, como aquí dice, el odio despierta el juicio. Bien, primero una breve como introducción al tema. En general, una parte importante de esta parashá habla, ¿cierto?, sobre el pecado del becerro de oro y sobre sus consecuencias. ¿Qué es lo que trajo consigo? La ira, el furor del Eterno contra el pueblo. Y también la súplica de Moshe interviniendo, ¿cierto?, en esta situación para que Am Israel, el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, Bené Israel, no fuesen, ¿cierto?, castigados severamente con la muerte y el exterminio. Ante una situación, ¿cierto?, que ¿por qué era tan radical quizá en este momento el haber hecho algo como esto? Porque Israel en su historia y todos los profetas prácticamente hablan de la idolatría. Moshe también les advierte, o sea, siempre ha habido una tendencia, por así decirlo, a una idolatría, pero en este momento estaban cercanos, muy cercanos al Eterno. Una palabra que él les había dado, una instrucción, Torá, y en un momento donde estaban muy cercanos a él, donde la presencia del Eterno estaba frente a ellos, ocurre esto. Ese es el problema. Cuando las cosas son más evidentes para uno cuando es más consciente de ellas, a su vez es más responsable de estas. Y esto es lo que la Torá, ¿cierto?, habla sobre el principio de culpabilidad o de responsabilidad, ¿cierto?, en general. Y cuando una persona, ¿cierto?, se le considera inocente muchas veces porque no era consciente, ¿cierto?, de algunas cosas. Por ejemplo, esto se suele decir, hay cosas que ocurrieron o pecados que fueron sin intención, por ejemplo. En la Torá nos habla. Esto es cuando no fueron evidentes para nosotros, pero en ese momento era evidente, visible, no solamente espiritualmente, sino que visiblemente. La presencia del Eterno estaba allí, residía al frente de ellos. Por lo tanto, la responsabilidad sobre los hechos son mayores. Y la culpabilidad y la consecuencia también es mayor. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. El odio despierta el juicio. Las acciones despiertan el juicio, ¿ya? Pero también ciertos pensamientos, ciertas cosas pueden despertar un castigo más severo. Hay una aparente incongruencia, en efecto, en los versos de esta parasha. ¿En qué sentido? Porque primero, la Torá nos dice que el Eterno tuvo una intención de destruir al pueblo. ¿Ok? Eso aparece en el verso 32
del 7 al 10 más o menos. Ya, ahí vamos a leer esto a continuación. Y luego de esto, em, Moshe, ¿cierto? Ora por ellos, intercede por ellos, pero luego, más adelante, dice, y Hashem reconsideró el mal que había declarado hacer a su pueblo. O sea, es como que em, el pueblo peca, Moshe intercede y dice que el Eterno dice que cambió de parecer o declaró que no iba a hacer el mal que había dicho. Pero más adelante viene, ¿cierto? Una plaga, un exterminio sobre el pueblo. Dice, le ordena a Moshe diciendo, da muerte, ¿cierto? A los pecadores. Y Moshe dice, le dice al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a ascender al Eterno y tal vez pueda, ¿cierto? Eh, hacer que el Eterno expíe, ¿cierto? Por vuestro pecado. Entonces, em, ¿a qué va este asunto? Realmente, o sea, ¿por qué el Eterno dice, bueno, cambió de parecer, no iba a hacer ese mal, pero más adelante le dice a Moshe, pero Moshe, tienes que destruir a los pecadores? ¿Cómo? ¿No es que había cambiado de parecer? Bueno, hay un verso en el Proverbios 10:12 que dice, el odio despierta el juicio. El odio despierta el juicio. Es decir, la mala intención, la mala presuposición, ¿cierto? Una intención desmedida contra algo, o el anidar en el corazón, ¿cierto? Algo malo contra el otro, despierta juicio sobre las personas. Entonces el Midrash al respecto comenta sobre este tema. El problema fue que Aarón, dice el Midrash, es interesante, dice, fue Aarón el que puso o el que despertó un odio para que hubiese un juicio más estricto sobre el pueblo de Israel. Entonces el Midrash cita esto y dice, bueno, entonces, ¿por qué el Midrash dice que el odio o que Aarón despertó el odio en ese momento y eso trajo, cierto, muerte para Israel? Entonces, obviamente el Eterno lo sabe todo, pero sería imposible, ¿cierto?, que hubiese un juez que lo supiera todo, incluso la intención de corazón, y que después tuviese que sentarse a juzgar cuando conoce la intención del corazón, cuando sabe todo. ¿Qué sentido tendría revisar las evidencias, las acciones, las palabras, los pensamientos, si el juez conociera todas las cosas que hizo la persona, aunque le dijera o no? Pensámoslo un segundo, o sea, ¿tendría sentido que un juez hiciera un juicio realmente, o juzgara, si conociera todas las cosas, las intenciones, los deseos, las pasiones, qué lo llevó, qué estaba pensando, por qué lo hizo, si fue un accidente o no, cuáles fueron los pasos que siguió para llegar a realizar tal acción, o qué había en su corazón en ese momento? ¿Podría realmente un juez hacer un juicio y tener que revisar las pruebas y todo si en realidad ya lo sabe todo? O sea, bastaría con que aquel juez dictaminara y listo. Uno se presentaría y él nos diría todo el resto. O sea, nos diría la sentencia y ya. No habría necesidad. El juez conocería todas las acciones y nosotros también. Todo lo que hicimos, lo que no hicimos. Pero, si alguien dice inmediatamente eres culpable, uno diría, ¿y por qué soy culpable? ¿Qué hice acá? ¿No me puedo defender acaso? No, no nos podríamos defender. Si el juez conociera todas las cosas, no habría nada que decir. Pero el Eterno es bueno. Y aun cuando Él lo sabe todo, Él es el gran juez, aún así nos da una opción a nosotros para defendernos. Y por eso se le llama el juez. Y un juez justo. Y no es simplemente un sentenciador, como podríamos llamarle, o un, ¿cómo se llama? Como un castigador, ¿cierto? O un vengador. Aunque si bien la escritura menciona, ¿cierto? Que dice celoso, que es de él es la venganza, etcétera,
El Eterno es un juez justo. Y Él hace un juicio justo. Por lo tanto, Él nos deja a las personas defendernos y Él deja que las acciones hablen por nosotros y que nosotros o cambiemos de parecer o sigamos en el mismo camino o cambiemos de corazón o no. Él nos permite todo esto y nos permite presentarnos ante Él, rogar su misericordia, decirle sí me equivoqué, pero estoy arrepentido, no quiero hacerlo de nuevo, quiero cambiar esto. O sea, nada se esconde de Él, pero realmente Él nos permite la oportunidad de nosotros demostrar nuestras acciones, nuestras palabras delante de Él. Eso es porque Él es un juez justo. De otra manera, si alguien pecara, inmediatamente moriría. Pero no es así. Nos da oportunidad. Pero también nos dice, las consecuencias son severas de tal y tal cosa. El punto es aquí, porque el Midrash dice que Aarón despertó el odio, despertó el odio y eso trajo juicio al pueblo. Y el asunto es que despertó el odio. Y lo contrario es el amor. El Eterno desea actuar con amor hacia nosotros. Pero ¿qué pasa cuando entre nosotros nos juzgamos con odio? El Eterno lo nota. El Eterno nota cuando entre nosotros hablamos con odio. Por ejemplo, aquí dice, em, dice que cuando Aarón, bueno, Aarón proclamó, antes de leer eso, en el fondo, Aarón presupuso o dijo, este pueblo siempre está de continuo hacia el mal. Cuando a usted una persona le dice, esta persona siempre hace lo mismo, siempre se porta mal, siempre falla en esto, siempre es desleal, siempre miente, siempre roba, siempre maltrata a las personas, siempre habla mal de tal persona. ¿Qué despierta en nosotros esto? Eso es odio. Hay algo en el corazón de la persona cuando uno habla así. Probablemente te hizo algo a ti, probablemente esa persona nos dañó y nosotros nos quedamos con la imagen, esta persona daña y siempre daña. Y si lo vemos hacer eso una vez más, aunque no sea siempre, inmediatamente decimos, siempre esta persona es así. Y siempre hace el mal y siempre hace el daño para los demás. No nos importa de que a lo mejor a nosotros nos hizo algo hace años, él se arrepintió, a lo mejor nos pidió disculpas. Y a lo mejor por X razón él volvió a hacerlo, pero en realidad no es su práctica. O tal vez fue un malentendido, no importa. Inmediatamente la sentencia nuestra de odio es siempre miente, siempre va de continuo al mal, dijo Aarón. Y este es el problema, porque el odio de las personas despierta el juicio. El odio que podamos sentir por algo, por alguien, despierta el juicio de los demás. ¿O acaso no es así? Muchas veces cuando nosotros hablamos mal de otras personas, despertamos el odio de los demás y el juicio. Por eso es tan malo hablar mal de las personas. Las habladurías, ¿cierto? Los chismes son tan malos. Porque arruinamos la imagen de las personas. Y nosotros somos jueces injustos. No permitimos que la otra persona se defienda. Cuando una persona actúa así, con ese odio, es porque en realidad está actuando como si fuera Dios, como si conociera cada pensamiento de la otra persona, si conociera cada intención del corazón, si conociera cada circunstancia, si conociera por qué hizo lo que hizo y en realidad sabe que lo hizo a lo mejor de mala intención. En ese momento nosotros juzgamos a las personas de una manera rápida, como Dios nos podría juzgar a nosotros, ¿o no? Porque Él conoce todos nuestros pensamientos y acciones. Pero Dios no actúa así. Dios permite que nos defendamos, que le roguemos a Él, que nos arrepintamos. Pero nosotros muchas veces, como Yeshua lo dijo, ustedes juzgan mal. Hacen rápido juicio contra las personas. Mejor es no juzgar a los demás. Porque despertamos el odio. Ese odio que está guardado también en los corazones nuestros.
y despertamos el odio de los demás, que a lo mejor una persona no sabe nada de otra y solo se entera a través de uno algo malo. ¿Por qué? Porque guardamos odio en nuestros corazones. Y este es el problema, y actuamos nosotros como Dios, como si conociésemos todo de la otra persona. Es tan dañino. Piénselo usted, cuando a usted lo ofenden, cuando de nosotros dicen algo que no es cierto, ¿cómo nosotros pensamos después? No me conocen. A uno se duele cuando hablan mal de uno. En realidad no saben lo que he cambiado, no saben cómo soy, no saben lo que he tenido que vivir, y me juzgan como si conocieran toda mi vida, ¿o no? Bueno, lo mismo, ¿cierto? Que a uno le disgusta, no debes hacerlo con los demás y practicar el amor. Pero cuando ocurrió esto, ¿cierto? En el caso de los hijos de Israel, y Moshe habló con Aarón, y Aarón dijo, este pueblo ya lo conoces, siempre va hacia el mal. ¿Qué predispone eso? Castigo. Vamos, ¿cierto? Va a haber un castigo sobre él. ¿Por qué? Por hablar mal del pueblo también. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de los demás, de nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestra familia o quien sea, cuando nosotros no hablamos con amor hacia los demás, nuestros prójimos, sino que lo hacemos con odio, traemos juicio. Traemos juicios sobre las personas. Juicios muchas veces que son injustos, que traen problemas, que quitan oportunidades, que restan a la persona, que la disminuyen, que denostan su imagen y que quiebran relaciones. Moshe le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído este gran pecado sobre él? No dejes que la ira de mi amo se encienda. Tú sabes que este pueblo está siempre dispuesto al mal. Así dice Moshe. Sabes que este pueblo está siempre dispuesto al mal. Siempre. Siempre. Dispuesto al mal. Todo el tiempo en su corazón está dispuesto al mal. Eso dijo Aarón. ¿Cierto o no? A veces jugamos a las personas y les decimos, siempre haces eso. Bueno, a veces podríamos cambiar un poco la palabra, ¿no? A menudo, aunque nos suena muy desafiante. Muchas veces haces esto. ¿Por qué no cambias? Diferente. ¿Por qué sigues haciendo esto? No debes hacerlo más. Pero cuando le decimos a alguien siempre haces esto o nunca haces esto, eso despierta odio. Eso a veces pasa entre los padres y los hijos, entre los hermanos, cuando muchas veces se pueden decir cosas. Hay que tener cuidado. No despertar el odio porque el odio trae juicio. Después los hijos odian a sus padres. Y cuando los padres hacen lo más mínimo, cuando son juzgados los hijos de manera firme, los hijos también retribuyen de esa manera. Y así, nuestras relaciones. En general, tenemos que tener cuidado. Y por eso es que ocurrió que aunque el Eterno le dijo a Moshe, Moshe, voy a exterminar este pueblo. Moshe intercedió. El Eterno cambió de opinión. Moshe va con Aarón y Aarón le dice, es que tú sabes lo que pasa, este pueblo siempre está de continuo al mal. Siempre está dispuesto al mal. Aun cuando haya perdón, anteriormente, aun cuando haya intercesión, aún así después hay castigo, hay consecuencia. Y ese odio despertó juicio igualmente, lamentablemente. Cuando Aarón vio esto, dice acá, edificó un altar delante del becerro, Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Aarón condujo también esta situación. Y le hizo, como dijo ahí, como dijimos, perdón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran pecado? Ya sabes, dice Moshe. No dejes que tu ira se encienda, dice. O sea, más encima Aarón le dice, no dejes que se encienda tu ira. Pero este pueblo siempre está de continuo al mal. Incongruente. No podemos decirle a alguien, oye, no te enojes, pero te rompí esto. Se va a enojar, obviamente. Oye, espero que me disculpes, pero obviamente es que pasó algo. Es lo mismo que hace aquí Aarón. O sea, le dice, mira, que no se encienda tu ira, pero este pueblo siempre hace lo malo. Siempre es así.
obviamente se va a encender la ira de la otra persona. Es incongruente decir estas palabras. Así que el odio despierta el juicio. Esto, en el fondo, esto da a entender que cada acción que Aarón tomó en este momento, y que fue una de sus graves faltas, por ejemplo, cuando tomó el becerro, perdón, el oro de la gente y lo pulverizó, ¿cierto? Para hacer este becerro, él pensaba en su corazón, mira, en realidad este pueblo no va a cambiar. Realmente. Él pensaba en su corazón, este pueblo siempre hace lo malo. Y con esa intención hacía cada cosa. El Midrash continúa y dice, em, cuando dice él, ¿qué cosa ha hecho este pueblo para que hayas traído algo tan grave, un castigo tan severo contra él? En realidad quiso decir Aarón, dice el Midrash, si no le hubiesen mostrado el becerro, em, como, si no le hubieras mostrado que el becerro de oro es algo a ver, algo... a ver, ¿cómo lo puedo traducir esto? Si no les hubiese demostrado, pensó Aarón, que este becerro de oro es impotente, que no puede hacer nada por sí mismo. O sea, tráiganme el oro, lo pulverizo, hago esto. Si no les hubiese demostrado yo que este becerro de oro que hicieron, al que quisieron llamar Dios, no era nada, no podía hacer nada, ni ver, ni mirar, ni nada, este, su pecado, ¿cierto? Hubiese sido, en realidad, que hubiesen pensado que el becerro tenía algún poder. Como algo que pensó Aarón. Yo les demostré en el fondo que hice esto de la nada, se hizo el becerro, pero en realidad no tiene ningún poder. Pero si yo hubiese hecho lo que ellos querían hacer, quizás, hubiesen pensado que a lo mejor esto tenía poder. Pero ahora que les he mostrado que este becerro no puede hacer nada por sí mismo, dice el Midrash, en el momento en que él ya hizo ese paso de tratar de demostrar que eso era inocente, ya hizo el becerro, en realidad los hizo más culpables que antes. De pensar que ellos querían que se hiciera un becerro o algo que demostrara quién era el Dios que estaba guiándolos. Pero el hecho de que él quiso demostrar que esto no era así y que hizo el becerro y aun cuando lo hizo, en el momento en que lo hizo, el pueblo fue culpable también de este pecado. O sea, era mejor no haber hecho nada y haber recibido las consecuencias de un pueblo a lo mejor que actuaba mal, que habló mal o que se hubiesen ido en contra de él, antes que tratar de demostrarles. Porque, ¿por qué en el fondo se puede decir esto de Aarón? Esto no está en la Torá, está como detrás de la Torá. Porque Aarón después tomó el sacerdocio. Si hubiese sido una persona idólatra, la Torá no le hubiese dado el sacerdocio, el Eterno, ¿cierto? Pero le dio el sacerdocio. ¿Por qué? Porque había buena intención, había un amor a Dios, ¿cierto? Él sabía de Dios y él sabía que no había ningún otro aparte de él. Pero él quiso hacer este becerro y lo hizo, para demostrarles que en realidad no era nada. Pero lo hizo. Y en el momento de hacerlo, él quiso demostrarles que tenían las razones equivocadas al pueblo, pero en realidad los hizo culpables de esto. Y este es el problema. Esto los sabios lo hablan respecto a la reprensión. Porque en la Torá se nos ordena que tenemos que reprender el pecado, ¿cierto? Dice, reprenderás a tu prójimo que está en un error. ¿Ok? Hay que reprender. Pero también dice Shlomo, dice el rey, ¿cierto? Salomón, hay tiempos para callar y hay tiempo para hablar. Y hay veces en que cuando uno quiere hacer una reprensión es mejor guardar silencio. ¿Por qué? Porque como enseña la halajá, por ejemplo, es un mandamiento y obligación no dar una reprensión, una tojajá que no va a ser aceptada en vano. En el fondo, dicen los sabios que cuando uno va a hacer una reprensión, no puede hacer una reprensión en vano. Porque en realidad está incumpliendo el mandamiento de la tojajá. Si uno va a reprender a alguien que está en un error, tiene que hacerlo de tal manera
que se den cuenta realmente y que lo acepten la reprensión. Pero cuando Aarón hizo el becerro de oro, queriendo quizás demostrar, en realidad esto es simplemente un becerro, no sirve de nada. Este es tu Dios, pero en realidad no hace nada. ¿Cómo van a cambiar esto? Por el Dios que lo hace todo. El pueblo no entendió qué hizo, hicieron fiesta. Dice, mañana será fiesta, dice Aarón. O sea, hicieron fiesta, tomaron, comieron, bebieron y le atribuyeron en el fondo a este becerro su alegría, su motivo de festejo, de salir de Egipto, etc. Ahora sí por fin tenemos a Dios de nuestro lado. O sea, hacer una reprensión que va a ser en vano, en el fondo trajo el odio que despertó el juicio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno emite una reprensión, porque una reprensión mal hecha trae odio y ese odio trae juicio. Lamentablemente es así. Cuando uno habló de más muchas veces, habló contra una persona porque no, le voy a decir todas las que le he guardado, se las voy a decir. Si eso que hice yo no fue para reprenderlo, para que cambie su actitud, y no lo dije de tal manera en que podía él de verdad darse cuenta de esa mala actitud, simplemente queda como que le hablé mal, lo traté mal, le dije las cosas de manera inadecuada, esa persona guarda rencor, odio, y eso despierta juicio entre nuestras relaciones humanas, entre personas, entre hermanos, entre familia. Cuando uno pretende reprender a otro y lo hace de manera inadecuada, de tal manera que uno sabe, o sea, uno se da cuenta de que las personas muchas veces son de una manera. Y si uno le dice X cosa, esa persona no va a entender, se va a cerrar y va a seguir de la misma manera. Pues, bueno, intentar hacer una reprensión, decir las cosas de esa misma forma que uno sabe que esa persona después reacciona mal, y porque en el fondo uno sabe por qué, porque cuando lo dice, después uno, cuando le preguntan, no, si yo sé que él reacciona siempre así, siempre igual. Bueno, ¿por qué hace la misma reprensión? Que sabe que la otra persona no la acepta, no va a cambiar así. Algo tiene que cambiar, porque el odio despierta, la mala reprensión despierta al odio y al juicio. Lamentablemente, estas situaciones se dan mucho entre nosotros, entre las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque las consecuencias de este tipo de acciones y de palabras son muy severas. En la Torá vemos, la consecuencia fue mortandad. Dar muerte a estas personas. Dile a los hijos de Israel que castigan a estas personas. Y solo se detuvo hasta una nueva intercesión ante el Eterno. O sea, realmente uno a veces piensa que puede manejar las situaciones, pero no es tan así. Uno a veces mejor guardar silencio. Cuando uno ve que una reprensión no va a tener efecto, no la haga. Sencillamente. Porque si no, usted se hace partícipe también. ¿Cierto? Ahora, hay veces cuando la Torá dice no participe de su pecado. O sea, si por guardar silencio usted termina participando de algo malo, ahí está usted equivocado. ¿Cierto? Pero si va a hablar para... y va a participar, en el fondo, si va a hablar, perdón, para no participar de algo y va a reprender porque eso está mal, ahí sí. ¿Cierto? Pero si va a hablar para reprender, en realidad usted participó como Aarón lo hizo y participó porque le dijo, mañana será fiesta. Y él lideró y guió todo esto. Bueno, no va a terminar bien el asunto. Lamentablemente es así. Entonces es mejor, ¿ya? Si yo sé que la reprensión va a entrar por acá y salir por allá, es mejor guardar silencio. Al menos que uno vea que la persona está abierta a escuchar. Es mejor pecar por desconocimiento que pecar ya con una intencionalidad o con una responsabilidad. ¿Ya? Es mejor pecar en este caso, ¿cierto? En el caso de Israel, a lo mejor de haber estado afligido,
de haber estado desesperados de temor, de tener miedo, que haber pecado con el becerro. Es mejor así. Porque dice el libro de Eclesiastés que Dios juzgará toda acción, incluso toda acción y toda acción oculta, sea buena o sea mala. Dios juzgará, Dios conoce todas las cosas, no nosotros. Él sí. Nosotros no juzgamos a los demás porque no conocemos lo oculto del corazón. Por eso nosotros necesitamos las pruebas que se presenten, si no, guardemos silencio. ¿Por qué emitir un juicio si no conocemos los corazones? Lo que ocurrió aquí, cierto, con Aarón es que aun cuando haya una intención entre comillas buena, termina en lo peor de lo peor. Y el Eterno dice que reconsideró respecto al mal que había declarado a su pueblo. Y como dice Moshe, si tú es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame a mí de este libro. Dice el Proverbios, muchas hijas han hecho grandes cosas, pero tú las has sobrepasado a todas. O la traducción, muchas mujeres también han hecho eh, muchas obras, pero tú las has sobrepasado a todas. Dicen los sabios también y lo interpretan que este pasaje está aludiendo a Moshe, porque no hay otra persona que haya hecho quizá como él tantas acciones, tantos milagros, tantas cosas que ocurrieron en este contexto, ¿cierto? Y en realidad todo lo que él logró fue mayor que el resto de otras personas. Y los sabios lo comparan, por ejemplo, con Noah, con Noé. Y cita un Midrash y dice, le dice Noah a Moshe, le dice, yo soy más grande que tú, porque yo salvé a toda la generación del diluvio. Y el Midrash continúa diciendo una historia, ¿cierto? Moshe le responde, pero tú te salvaste a ti mismo, no pudiste salvar a tu generación. En cambio está escrito, le dice Moshe, Hashem reconsideró el mal que haría Israel. ¿Con qué se puede comparar esto? Continúa el Midrash. Es como dos barcos que están en el mar. Por ejemplo, en un caso están naufragando. En un caso el capitán se salvó él mismo, pero no salvó a su barco. Pero el otro capitán se salvó así, pero también salvó a su barco. Hasta ahí cita el Midrash. Esa es la diferencia de Moshe y de Noah. En el fondo Moshe salvó a su generación y se salvó a sí mismo. Noah salvó a sí mismo y quizás a su familia, pero no a su generación. ¿Y por qué no pudo hacer esto? ¿Cierto? Es porque él construyó, ¿cierto?, el arca, pero no pudo salvar a esa generación y advertirles y que hicieran caso, ¿cierto?, de que vendría el Mabul, el diluvio, la inundación. Obviamente la responsabilidad no es de Noah, es de ellos. Pero el punto, o por qué entonces podríamos criticar a Noah si él habló y no le hicieron caso. No es culpa de Noah, no le hicieron caso. El punto es que Noah no consiguió influir a su generación. Él siguió adelante en su meta, en su camino, cumplió con el Eterno, pero no logró influir a su generación. Pero en cambio Moshe dijo, bórrame de tu libro que has escrito. Noah no dijo, salva a mi generación o yo también moriré en el diluvio, en la inundación, pero salva a esta generación. Pero Moshe dijo, bórrame de tu libro. Perdona su pecado, si no bórrame a mí de tu libro. Por eso es que Moshe es diferente y es un mediador, un intercesor. A veces, muchas veces las personas, cuando tratamos de influir bien sobre los demás, porque estuvimos hablando sobre el odio y todo lo que trae, pero lo contrario, ¿cierto?, es hablar con amor, acercar a las personas con amor hacia Dios. Pero, a veces, y esto lo he escuchado, a veces la persona dice, bueno, ya, yo ya hablé, hice mi trabajo, se acabó, punto. Ellos no quisieron oír, ok, se acabó. A veces está bien, ¿no?
Uno habla y como dijimos, cuando uno reprende y sabe o sabe que la persona no va a aceptar, mejor no hablar. ¿Para qué usted le va a hablar a alguien de cosas santas si las va a tratar como cosas profanas? No tiene sentido, muchas veces. Entonces uno tiene que tener cuidado. Pero también es cierto de que uno no puede pensar, bueno, yo ya hice un trabajo, me lavo las manos, se acabó. Porque tenemos que imitar al Mesías. Y nuestro Mashiach fue el gran mediador entre Dios y los hombres. Así como Moshe fue el mediador entre los hijos de Israel y el Eterno. Y esa mediador fue que él puso su vida y su nombre en el libro de la vida en juego. Así como Yeshua puso su vida completamente y se la jugó por los demás, ¿cierto? Por nosotros. Puso su vida y su nombre. Así Moshe puso su nombre en el libro de la vida en juego. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tal amor como lo hizo el Mesías, como lo hizo Moshe por el pueblo, a entregar a otros? Porque es más fácil juzgar a los demás y decir, están todos equivocados. Generación perversa y malvada, que todos perezcan. A decir, voy a darlo lo que tengo por esta generación, para que crean en Él, para que vean en mí un testimonio de Él, para que le conozcan, para que si haciendo acciones malas puedan arrepentirse y vean la bondad de Dios. Tenemos mucho que aprender, ¿cierto? En estas pequeñas palabras. Porque si no fuimos más grandes, si no somos más grandes, va a ser por algo como esto. Yeshua dice, en aquel día, ¿cierto? Nos separarán. Porque dice, porque viste a los demás, a los pequeños, tuvieron sed, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo, no me vestiste. O sea, pudiste hacer algo más. Porque alguien podría decir, bueno, Baruch Hashem, yo ya no soy parte de los cabritos, soy de las ovejas. Pero en realidad tenemos que verlo como unas palabras de reprensión para todos nosotros en aquel día. Porque nadie podrá tener excusa de decir, oye, nunca había un pobre para ayudarlo. Nunca había alguien desnudo, nunca había alguien con necesidad a mi lado. Y siempre lo hay. Y lo hubo. Entonces la crítica ahí es porque lo viste y no hiciste algo al respecto. Noah vio a lo mejor y no hizo algo más. El corazón de nosotros tiene que ir, en vez de juzgar algo más allá de las personas, de la intención, porque me dañó, porque hizo algo contra mí, entonces lo juzgo y busco algo más, alguna explicación más, alguna excusa más para juzgar lo peor y que la gente le odie. Al contrario, debemos tratar de buscar algo más en el amor, ¿cierto?, de Dios, en las personas para que se salven, que encuentren el perdón, que se arrepientan, que encuentren a Dios, que cambien de esa mala actitud. Tenemos que buscar alguna excusa. No para que la gente odie a los demás, sino para que la gente vea el valor de otros. A lo mejor hay personas que todo lo desechan. Mucha gente lo desecha, piensan mal de ellos, no vale nada. Pero cuando una persona ve el valor que hay en esa persona y lo destaca, esa persona lo levanta, lo saca de ahí. Por eso es bueno buscar buenos amigos, buenas personas que nos rodeen, que hablen bien de nosotros, que vean lo bueno, no solo lo malo, no solo que nos critiquen, ¿cierto? Si van a decir algo, que nos hagan darnos cuenta de las cosas. No una crítica porque sí, sino para cambiar. Uno busca a esas personas y nosotros tenemos que ser esas personas también, que sepan ver lo bueno que hay en los demás. A lo mejor entre todas las acciones malas que tiene, hay alguna intención en su corazón que está bien. Pues eso, destaquémoslo, hablemos de eso. Porque eso, por eso vale la pena. Porque si no valiera la pena, Moshe hubiese visto las acciones del pueblo, todo lo que pasó, y Moshe hubiese estado de acuerdo con el Eterno. Y el Eterno inmediatamente se ha juzgado. Bueno, toda esta generación se acabó. Pero el Eterno
es juez justo, nos da la oportunidad de cambiar, de colocar las cosas en el papel, en los hechos, las acciones, los pensamientos, juzgar para bien, tratar de buscar lo bueno y no decir es que esta persona siempre de continuo al mal, siempre hace lo mismo, siempre se equivoca. Tratar de ver lo bueno, donde sea que esté, por lo más oculto que esté, verlo ahí, destacarlo, porque eso es bondad, eso es verdadera bondad. La verdadera bondad está en esto, encontrar, ¿cierto? La bondad de Hashem es encontrar, ¿qué cosa? Que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, como dice la escritura, Él nos amó. Esa es la bondad de Hashem. Cuando el pueblo aún estaba en pecado, prácticamente con sentencia de muerte, porque el Eterno se había enfadado por esta acción del becerro, Moshe va delante de él y le dice, te ruego me muestres tu gloria. Después de haberle pedido perdón, después de haber hecho algo malo el pueblo y de estar avergonzado, aún así Moshe le dice, muéstrame tu gloria. Y el Eterno le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y compasión, del que tendré compasión. Esa es la bondad de Hashem. Y aún en las cosas ocultas de nuestros corazones, aún encima de todo el lodo que pueda haber en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, etc., Él ve algo bueno. Él ve algo en nosotros. Perdona, ¿cierto? Tiene misericordia. Y nos muestra su amor. Porque la palabra, ¿cierto? En la Torá, la palabra bondad es bastante, es bastante relacionada a la palabra amor. ¿Ya? Es muy similar. Es una muestra de amor. Entonces, aun cuando a lo mejor estamos totalmente errados o equivocados, el Eterno ve algo bueno en nosotros. Y el Eterno nos muestra su bondad. ¿Por qué no ver también nosotros la bondad en alguien, aun cuando en el mundo está lleno de cosas malas, cosas que están equivocadas, cerradas, pecados, ¿cierto? Personas que hacen el mal? ¿Por qué el Eterno es capaz de ver el bien y nosotros no en los demás? Al contrario, despertamos el odio y el juicio sobre las personas. Y con esto terminamos una pequeña como alusión interesante porque hay un verso que dice, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Y en realidad la palabra que utiliza ahí en hebreo este salmo, 75:10, es la palabra karnaim. Y karnaim tiene que ver con la palabra keren, que es la palabra que utiliza, que explicaba al inicio, de cuando Moshe desciende del, del monte y dice que su rostro resplandecía, utiliza la misma palabra, que en realidad significa cuernos. Dice el poderío, los cuernos, como de un animal, ¿cierto? Que acornea. Dice, Moshe dice que bajó con esto, ¿cierto? En hebreo dice como que resplandecía, pero también se podría leer como que tenía cuernos. Bueno, dice, quebraré el cuerno de los impíos, pero el cuerno del justo será ensalzado. Y los sabios comentan al respecto, por ejemplo, que la palabra cuerno eh, significa eso, como un cuerno a un extremo. Y si uno le saca, por ejemplo, las palabras del extremo a la palabra rasha, que utiliza aquí del impío, rasha que es impío, queda la letra resh y la ain, que es la que sale, ¿cierto?, a mano derecha e izquierda. ¿Ya? Y eso significa mal. Y en el fondo es como un significado que el cuerno, el final, el extremo del malvado va a ser el mal. En el fondo va a recibir el mal. Pero el cuerno, por ejemplo, de la palabra tzadik o los cuernos de la palabra tzadik, las esquinas, por ejemplo, tenemos la tzadik y la kuf, que son las palabras que pueden significar ketz, como final. Y en el fondo él verá el final, el fin de los días. Y si sacamos las otras letras, salen las del medio, por ejemplo, la palabra dai o yad.
Y eso significa suficiente. En el fondo, como que al final de sus días verá, o Dios le será suficiente. Dios será, ¿cierto?, a quien le dé también como su mano, su respaldo. Es como Moshe cuando desciende, ¿no? Venía con sus manos, ¿cierto?, las tablas del Eterno. Que esas dos letras del medio podría significar manos, Yad. Traía en sus manos las tablas. El final para él, en el fondo del justo, es Torah, es vida eterna, es palabra del Eterno, es realmente recibir y hablar con Él y tener una conciliación con Él. Pero por otro lado, ¿cierto? El malvado solo le espera el mal. Le espera, ¿cierto? Solo lo último. Lo último, que el impío siempre va hacia el mal. Y por lo tanto va a decaer. ¿Ya? Pero en cambio, el justo dice será ensalzado. Como Moshe, cuando bajó, podríamos decir que resplandecía, estaba ensalzado. Este es el fin, realmente. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros, obviamente, es el camino adecuado, correcto. Para llegar a ser personas justas, como Moshe lo fue, no basta con ser estricto. Yo cumplo todo, hago aquí, hago allá. Algo similar le dijeron a Yeshua: mira, yo cumplo todos los mandamientos. Para realmente ser ensalzado o enaltecido, no basta con eso. La Torá también dice: el que se humilla será enaltecido, ¿cierto? No solo el que dice yo soy justo, cumplo con todo. Moshe cumplía con todo. No, Moshe se humilló. Estuvo dispuesto a borrar su nombre del libro de la vida. Dice: bórrame tú del libro. A mí también, si exterminas a este pueblo. Todo dispuesto a dar su vida, ¿cierto? Entonces el verdadero justo ve la bondad en las personas. Así como el Mesías justo, nuestro justo, ¿cierto? Mesías también vio la bondad en nosotros. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué se humilló Yeshua? Porque tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para ver la bondad en nosotros. Para hablarnos de la bondad de Dios y que sea hallada en medio de un pueblo que se odiaba en ese entonces. Había mucho odio en la generación de Yeshua. Él les habló del amor. Porque él vio que podía haber amor en medio de ellos, no solo odio. Y él se humilló para ver la bondad no solo de Dios, sino de su prójimo. Así él es llamado justo y fue ensalzado. Entonces, aquí tenemos varias lecciones que aprender, que darle una vuelta. Y bueno, espero que haya servido, porque a veces estas cosas son cotidianas, que se dan mucho, y no les damos el peso que realmente tienen. Pero tienen mucho peso, porque Yeshua nos dijo, nos instruyó en el fondo. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Y dice: a mis pequeñitos, si le hiciste esto o no le hiciste esto. Porque nos considera a nosotros que ya hemos recibido, ¿cierto?, su palabra, su Torah, su instrucción. Que los demás los veamos también como pequeños que tenemos que ayudar, que ver la bondad en ellos y ayudarlos, apoyarlos. Y no hacer caso omiso y juzgar a todo el mundo porque no está a mi altura. No podemos ser de este tipo de personas. Porque todo lo que hagamos en el nombre de Él, con esa actitud, dijo Yeshua: alejados de mí, hacedores de maldad, les diré. Pero si en tu nombre aquí, tenemos que tener la actitud correcta, adecuada. Porque Aarón también lo alejó de su presencia. Y siempre estaba el tema del becerro ahí, presente. Lo alejó de él. Pero en cambio, a Moshe, que vio la bondad del pueblo e intercedió por ello, el Eterno lo llamó a su presencia y siempre estuvo cercano al Eterno. Así que bueno, el Eterno nos bendiga a todos, nos permita ser un poco más como Moshe, como Mashiach. Seamos personas que juzguen para bien, que veamos la bondad, que sepamos que no somos Dios, que Dios conoce todas las cosas, nosotros no. Que seamos lentos para la ira, nosotros. Porque el odio despierta castigo, así que no traigamos mal a nuestro alrededor, ni malas relaciones, ni nada, al contrario. Que el Eterno nos ayude a generar uniones de amor entre nosotros y entre los que amamos. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.